Gracias por, por invitarme a esta presentación. Hoy día voy a hablar de Querétaro, futuro y vocación en este evento, donde voy a hablar un poco de la vocación estratégica y vamos a hablar un poco de la logística. La logística, y voy a enfocarme en la logística global, donde el cliente y solo el cliente es el único capaz de poner nuestros estados financieros en azul. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Chom, soy vicedecano de Ingeniería, Innovación y Diseño, profesor de la Facultad de Ingeniería y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Actualmente estoy como director de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística, PROLOG, Punto Nacional de Contacto del Horizonte Europa, embajador del WITS de Stanford y miembro de la directiva del PANAM. También soy miembro de la directiva del IEEE Dunay y miembro de la directiva del PONHOX. Acá hay algunas referencias de lo que he hecho y lo que me dedico en estos momentos. Esta charla vamos a hablar un poco de la distribución física internacional, donde vamos a enlazar la distribución física internacional con la parte de la logística. La logística desde la visión internacional. En la agenda de la charla de hoy, de esta charla de unos minutos, vamos a hablar un poco de los fundamentos de la logística global, logística y cruce de fronteras y mecánica para el cruce de fronteras. Aquí estamos debajo de una grúa pórtico y esto es en Long Beach, en California, y cómo este puerto está revolucionando la logística a nivel de los Estados Unidos y a nivel global. La logística es el proceso de la cadena de valor, donde planifica, implementa y controla el flujo eficiente de productos, servicios, información y dinero, desde el punto de origen hasta los clientes, el punto donde se satisfacen todas las necesidades y donde se genera el valor. Aquí ven una imagen del puerto de Long Beach y ven cómo el puerto se integra a la ciudad y cómo es parte ya de las ciudades y de manera sostenible. Esta sostenibilidad hace que cuando hablemos de fundamento de logística global, es cómo los puertos se pueden conectar al mundo y cómo los mundos se interconectan y en 24 horas podemos estar alrededor de las diferentes partes de este mundo. Hablamos de una complejidad. La complejidad es esta complejidad de cruzar fronteras, complejidad en la documentación, información y los procedimientos, y esta complejidad que tiene los costos, las regulaciones y los diferentes marcos legales, como cuando nosotros queremos compartir o trasladar los productos de un lado a otro lado del mundo, vemos esta complejidad y esta complejidad cómo actualmente se lleva a cabo, cómo esta complejidad tiene que ver con la infraestructura, la complejidad en los caminos, las vías férreas, puertos y aeropuertos y también las diferencias culturales, la actitud y la aptitud y otros aspectos que dificultan o hacen más complejo este proceso de el traslado de productos y este proceso logístico. Hace un momento estaban hablando de cómo se estaba transformando digitalmente la logística y acá vemos un proceso y cómo este proceso se lleva a cabo a través de paneles de control o torre de control y cómo estamos insertos en este proceso de digitalización. Hablamos de esta complejidad que las empresas modernas usan el aprovisionamiento y cómo usan esta cadena de aprovisionamiento y esta coordinación para mantener costos, seguridad en las decisiones de abastecimiento y hacer el negocio lo más competitivo posible. Acá vemos una ampliación de esta imagen del puerto de Long Beach y yo no sé si es que ustedes están visualizando en esta imagen, vemos la automatización, vemos cómo están trabajando ya sobre vehículos autónomos, vemos este proceso de digitalización y es la verdadera transformación y esta transformación de las empresas. Cuando hablamos de la logística, hablamos de estos mecanismos de cruce de fronteras y el cruce de fronteras
donde incluye un transporte multimodal. Me refiero a multimodal porque podemos usar el transporte terrestre, podemos hablar del transporte marítimo y el transporte aéreo, cómo estos sistemas de transporte hacen que la logística sea compleja y a la vez interesante, y cómo podemos manejar los diferentes medios de transporte terrestres, por ejemplo. El transporte terrestre nos hace unir físicamente países vecinos, es- nos mantiene las facilidades de mantener la unión a través de las carreteras, incluye también cruce de ríos a través del medio terrestre y facilidades que varían de acuerdo a cada uno de los países. Es el medio más rápido, el medio más eficiente si queremos unirnos de manera rápida y efectiva entre países. Yo estoy en el Perú y aquí ustedes pueden ver algunas de las plataformas logísticas y los lineamientos en la interconectividad. Ahí, si bien están viendo la interconectividad marítima, fluvial, aérea y terrestre, aquí ustedes están viendo cómo nos interconectamos en el Perú y especialmente en el transporte terrestre. También hablamos del transporte marítimo. El transporte marítimo nos ayuda a conectarnos entre países lejanos. Es más difícil y costoso. La demanda más tiempo y menos flexibilidad. Los barcos requieren, por la economía de escala, grandes cargamentos. Se requieren facilidades especiales y muchas veces incluye este transporte multimodal. Como el transporte marítimo ha evolucionado y, y la evolución hace que tengamos diversos tipos de puertos. Por ejemplo, en el Perú tenemos como puerto principal el puerto del Callao, 60 terminales portuarios, 40 embarcaderos, y cómo hace que esta geografía tan diversa y abrupta a la vez se interconecte a través de las líneas marítimas y también, y también hace que, al igual que en México, hace que se vayan interconectando e interconectando ciudades, comunidades y todo el país. Hablamos de transporte marítimo. Acá vemos un sistema de transporte entre los diversos puertos y cómo en estos diversos puertos, desde puertos de contenedores, puertos de productos a granel, puertos de plataformas, puertos mineros, puertos que hacen que esta plataforma se vea en línea. Esta es como ustedes ven aquí en la práctica, cómo, cómo se ve el transporte marítimo y el real desempeño de la logística. El transporte aéreo. El transporte aéreo, al igual que el transporte marítimo, nos permite unirnos entre diversos países físicamente lejanos, pero es bastante más difícil y costoso que el transporte marítimo y el transporte terrestre. Demanda tiempo, también es cierta parte inflexible, y la diferencia a nivel del transporte aéreo con el transporte marítimo es que pueden cargar un volumen limitado y requiere facilidades especiales y soporta como, como el transporte marítimo en un transporte multimodal. Cómo podemos llegar en menos de 24 horas de un lado a otro lado del globo, pero tenemos que tener en cuenta que esta facilidad del tiempo se traduce en menor flexibilidad y costos. Criterios para la elección. Criterios para la elección de un puerto, criterios para la elección de un aeropuerto, criterios para la elección de un tipo de transporte. Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la agenda de navegación, récord de pérdidas y daños y costos relacionados al peso. Aquí vemos, por ejemplo, el movimiento de contenedores en el puerto de Long Beach y cómo estos contenedores en menos de 24 horas ya están en el cliente o el punto de destino final.
Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar con estos criterios de elección? Y estos criterios de elección nos hacen que seamos más eficientes, más competitivos o que perdamos esta competitividad. Esta influencia y función también tiene que ver en cuenta con todos los stakeholders o todos los agentes. Aquí podemos hablar del agente de aduanas, que nos ayuda a controlar el flujo entre las fronteras, nos ayudan a ver la parte de impuestos y derechos aduaneros, la Organización para un Control, y este encarecimiento depende de los lugares, es un aproximado de un 10%, y tiene en cuenta una consistencia y rapidez en el despacho como factor determinante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este movimiento de contenedores. Normalmente un puerto eficiente, el camión entra y sale del puerto en más o menos 45 minutos o menos, y cómo se debe tener la coordinación tanto del transportista, tanto del agente de carga, tanto como el agente de aduana y el puerto para poder despachar los contenedores en el tiempo exacto y ser más eficientes a nivel logístico. Si bien acá dentro están con las grúas pórticos y cómo los contenedores están dispuestos de manera eficiente para entregarlo a los camiones. La zona de comercio exterior. Aquí la zona de comercio exterior son las áreas para las importaciones hacia el cliente y que permiten en cierta medida acondicionar y regular los procesos para que el cliente tenga el producto de la manera y forma adecuada. Cómo esta coordinación hace que la zona de comercio exterior, zona de comercio exterior nos sirva como un elemento de soporte para cumplir con las necesidades y los requerimientos de los clientes. Estas mecánicas para el cruce de frontera mantienen esta información aduanera, mantienen las regulaciones portuarias y coordinación del transporte y todas las organizaciones. Acá vemos una lámina de una presentación donde estaban los diversos actores, el sector público como elemento regulador y estabilizador del sistema, el sector privado como medio en que se relaciona de la manera más rápida y eficiente a los clientes, y también el sector académico como una manera de documentar y mantener la generación de conocimiento en todo el momento. Pero tengan en cuenta que como se habla de optimización del puerto, la optimización del puerto que tiene que tener en cuenta el dueño de la carga, que tiene que tener en cuenta el terminal marítimo, que tiene que tener en cuenta el transportador, que tiene que tener en cuenta el transporte terrestre, que tiene el transporte por ferrocarril y todos los elementos que deben incluir en esta logística para el cruce de fronteras. También dentro de esta logística para el cruce de fronteras tienen que tener en cuenta los acuerdos comerciales, los acuerdos de libre comercio, cómo se eliminan los derechos y otras barreras, las uniones aduaneras, el mercado común, como estructuras que hacen que seamos cada vez más eficientes y más efectivos. Y aquí, en el lado americano o latinoamericano, cómo nosotros podemos ser más eficientes y bajar estos costos logísticos que están aproximadamente en un 14 al 14.5% de los costos logísticos. ¿Qué significa este 14.5%? Que por cada $100 o por cada 100 pesos, 14.5 viene a ser costos logísticos. Esta logística que nos ayuda al cruce de frontera, también tiene en cuenta el idioma, tiene en cuenta el tipo de empaque, tiene en cuenta el rotulado, la mano de obra y la documentación. Como muchos de los procesos que pueden ser muy eficientes y muy efectivos en ciertas latitudes, si no tienen en cuenta el punto de la cultura, hace que la eficiencia logística se caiga. Aquí ustedes pueden ver algo muy interesante.
cómo en este puerto tiene en cuenta la sostenibilidad. Hemos visto la sostenibilidad ambiental, una de las primeras fotos donde estuvimos viendo cómo estaba el tipo de del puerto, cómo estaba toda, toda esta corriente ambiental. Y acá ustedes están viendo vehículos autónomos. Mi predecesor hablaba de la parte de vehículos autónomos y acá cómo estamos con cero emisiones, como ven ahí el ejemplo de cómo se usa los vehículos autónomos, cómo están las grúas pórtico automatizadas y cómo estamos viviendo esta cuarta revolución de la digitalización. Y ustedes la estamos viendo de manera práctica en la parte logística. Esta logística tiene que ver con la logística y gobierno. La logística y gobierno me refiero a la parte de mano de obra, la parte de regulaciones, horarios, condiciones, vacaciones, gremios y sindicatos. Aquí estamos agregando otras variables a esta eficiencia logística. Hablamos de expatriados, hablamos de caminos, vehículos, ferrocarriles, aeropuertos, combustibles, de temas financieros, de impuestos, de incentivos y cómo los diversos actores tienen que coordinar. Acá estamos hablando de la coordinación. Aquí vemos un evento que fue Metrans, esto fue en Long Beach, en California, y cómo los diversos actores estábamos insertos en esta problemática y cómo nosotros estábamos viendo la forma de ser lo más eficiente, lo más efectivo en todo este proceso de mantener un mecanismo para el cruce de fronteras, cómo estamos en este mecanismo para poder manejar cada uno de los elementos de la logística. Entonces, en esta conversación hemos hablado de la distribución física internacional, donde dentro de esta agenda hemos hablado de los fundamentos de la logística, hemos hablado de la logística y cruce de fronteras, mecánicas para este cruce de fronteras y cómo cada uno de estos elementos hace que tengamos los productos a nuestro alrededor. Tengan en cuenta que cualquier producto que ustedes tengan a su alrededor, el vaso de agua, el café, el teléfono, la computadora, la libreta de apuntes, cada elemento que ustedes tengan a su alrededor ha pasado por este proceso logístico y este proceso logístico cada vez se hace más complejo, cada vez se requiere mayor personalización, requiere mayor índice de eficiencia y eficacia para cumplir con las especificaciones de todos los clientes. Como este proceso hace que desde mi punto de, de acción de la academia generemos este impacto en la sociedad y cómo a través de la logística en Querétaro, en México y en toda Latinoamérica podemos impactar y generar impacto en nuestra sociedad. Muchas gracias por esta invitación y en cualquier momento se pueden comunicar conmigo y muy agradecidos por invitarme a hablar un poco sobre la logística y la generación de valor y cómo generamos impacto a través de esta ciencia. Muchas gracias y quedo atento para cualquier consulta del público y recomendación de los organizadores.